Hola compañeros y licenciados, sean bienvenidos a un nuevo video en donde seguiremos haciendo un estudio de autor. Les saluda su compañera Jennifer Damaris Calderón Castaneda, estudiante de la Universidad de El Salvador de la carrera Licenciatura en Ciencias del Lenguaje y Literatura, de la materia Introducción a las Ciencias Literarias impartida por el licenciado Roberto Gutiérrez Ayala. En este video haremos un estudio al autor E.T.A. Hoffmann y su cuento El hombre de arena. Número 1. Identificación y contextualización de la obra. El hombre de arena es el relato más célebre de E.T.A. Hoffmann. Se dice que fue publicado entre los años 1816 y 1817 en Cuentos Nocturnos. Es el relato más representativo del máximo autor del género del romanticismo negro, conocido también como literatura del terror gótico durante el siglo XIX. Más que un cuento, es por su estructura, dividida en capítulos, una novela breve. El título original es Der Sandmann, de género ficción literaria en idioma alemán. El hombre de arena es un texto típico de la literatura fantástica, en donde personajes e imágenes de la tranquila vida burguesa se transfiguraban en apariciones grotescas, diabólicas y aterradoras como las pesadillas. El arenero es un símbolo de terror que se representa desde la infancia de Nathanael, terror que lo acompaña a lo largo de su existencia. Como no puede destruir este terror infantil, este lo evade por medio de la locura involuntaria, locura que no lo salva de su final trágico. Nivel inmanente. ¿Cuál es el asunto de la obra? El cuento está dividido por 3 cartas. La primera carta de Nathanael a Lotario. Nathanael recuerda su terror infantil del legendario hombre de arena. Cree que este hombre, según los cuentos de su niñera, arrancaba los ojos de los niños echándoles arena hasta sangrar, que luego esta señora se los llevaba como alimento a sus hijos. Nathanael le cuenta a Lotario sus temores y su vida de la infancia. Más tarde, Nathanael descubre que el hombre de arena resultó ser Copelius, un vendedor de barómetros, un ser demoníaco que lo perseguirá toda su vida de forma psicótica. Este último Copelius, según Nathanael, fue quien mató a su padre. Segunda carta de Clara a Nathanael. Esta carta explica que Nathanael le había enviado la anterior carta a ella, mas no al Lotario. Se trata de una visión realista de lo que antes había sucedido en forma fantástica. Clara, la prometida de Nathanael, es la mirada racional de las cosas. Clara le demuestra a Nathanael que Copelius no es el hombre de arena, por ende no fue él quien mató a su padre, sino que éste murió a causa de un experimento de alquimia. La tercera carta de Nathanael a Lotario. En ella, Nathanael declara que al fin de cuentas Coppola no es Copelius. Coppola era un italiano y Copelius un alemán. Coppola estaba custodiado por el profesor de física Spallanzani. Al final, Spallanzani le declara a Nathanael que lo que él pensaba sí era verdad. Coppola y Copelius sí eran la misma persona. Coppola roba el autómata Olimpia y Nathanael pierde la razón. Según algunos estudios y análisis de este cuento, al final de él, Nathanael termina quitándose la vida, pero es algo incierto. ¿Cómo es el narrador dentro de la historia?
Los capítulos tienen forma epistolar y los narradores se dirigen a los interlocutores en segunda persona. En la primera carta, el protagonista Natanael cuenta sus terrores infantiles centrados en las pesadillas del hombre de arena. En los últimos capítulos es un narrador testigo, compañero de estudio de Natanael, que en tercera persona cuenta la desgraciada historia de su amigo. La historia que sigue siendo la misma, pero en tiempo futuro. Fuera de la historia. Los capítulos presentan una forma expositora de la cruel historia de Natanael. El relato torna en segunda y tercera persona, donde el autor hace que el lector sienta como si personalmente se le está contando la historia. Las cartas introducidas hábilmente en el relato nos introducen de lleno a la mente atormentada del protagonista, y como lectores no se puede discernir entre realidad o alucinación. Se torna el relato más puro de la ciencia ficción. ¿Cómo son los personajes? Protagonista: Natanael, un estudiante que está traumatizado por la muerte de su padre, ocurrida durante su infancia. A pesar de estar comprometido con Clara, se enamora de una autómata llamada Olimpia, construida por Spallanzini y un cómplice. Natanael es el típico niño con una imaginación que vuela. Antagonista: el abogado Coppelius, que luego Natanael reconoce en el vendedor de barómetros, Coppola. Coppelius deja sin padre a Natanael. Él destruye el amor de Clara por Natanael. También rompe la incitación de amor que existía entre Natanael y la autómata. Coppelius representa la maldad sin miramientos. Personajes secundarios: Olimpia, la autómata de quien Natanael se enamora, creyendo que es un ser humano. Clara, la prometida de Natanael, a quien traiciona a causa de Olimpia. Lotario, amigo de Natanael, quien narra como testigo parte de su historia. Red actancial, funciones, ¿parecen reales o son sobrenaturales? Son sobrenaturales. Hoffman usa un elemento fantástico como elemento perturbador de la cotidianidad. Es un cuento fantástico, con una narración onírica por momentos de pesadilla. La descripción de grupos humanos ilustrados, el asombro frente a las posibilidades de la ciencia y el amor enfrentado a poderes más allá de su comprensión. Identifique elementos narratológicos. Catálesis. En ella se opera una funcionalidad cronológica y lógica, es decir, si nos ubicamos al final del cuento, en la última carta de Natanael, sería ilógico y difícil comprender el temor que éste tenía a Coppola. Toda la narración del cuento es cronológica en la forma lógica que se da cada suceso, siendo esta también de relleno. Macrosecuencias. El relato comienza con un primer plano narrativo, la historia de Natanael, su estado de desazón, su necesidad de comunicar a su amigo Lotario, su angustia ante la presencia del vendedor de barómetros y la relación de esta sensación con los hechos del pasado que rodean su infancia. Esta parte representa el inicio de una primera macrosecuencia dentro de la historia. Esta macrosecuencia es interrumpida por otra que está constituida por la infancia de Natanael, la cual representa una analepsis dentro de la historia que permite entender los temores del joven. El conflicto. El conflicto se define primero en las tres cartas iniciales de la historia. Además, se representa el conflicto psicológico del protagonista, Natanael, que se debate entre las alucinaciones y la realidad. Natanael lucha toda su vida contra el estrés postraumático que proviene de un episodio traumático con el hombre de arena en su experiencia de infancia. Hasta el final del cuento queda abierto si esta experiencia fue real o simplemente un sueño del joven Natanael.
El cuento deja claramente abierta la decisión en la medida en que ofrece dos entendimientos: el de la creencia de Natanael de que hay una fuerza oscura que lo controla, y la postulación de Clara contra esta. Ella piensa que solo es un elemento psicológico. ¿Cómo son los recursos discursivos utilizados? Epistolar. El cuento está construido por una sucesión de cartas intercambiadas por personajes principales y secundarios, construyendo así la trama del cuento. El protagonista Natanael inicia escribiendo una carta a su amigo Lotario, pero conforme las 3 cartas del cuento van pasando, este se convierte en narraciones. El protagonista Natanael narra las acciones, los sucesos que él vivió en su infancia a su amigo Lotario. Él le cuenta la sucesión de hechos que en su casa se vivía y el por qué él llamaba al abogado de su padre el hombre de arena, teniendo así el cuento planos narrativos que transcurren a una macrosecuencia. El lenguaje figurado. El cuento El hombre de arena tiene un lenguaje figurado amplio y exquisito. Podríamos empezar desde su título, El hombre de arena, que puede pertenecer a una prosopopeya, que es la que atribuye a los seres inanimados cualidades humanas. También tenemos hipérbole. Hipérbole es la visión que exagera la realidad, amplificándola o disminuyéndola. Aquí tenemos un ejemplo de la primera carta de Natanael a Lotario. Imagínate un hombre de anchos hombros con una enorme cabeza deforme, un tez mate, cejas grises y espesas bajo las que brillan 2 ojos verdes, como los de los gatos, y una nariz gigantesca que desciende bruscamente sobre sus gruesos labios, su boca torcida. También tenemos imagen. Imagen es la figura retórica que se utiliza para representar un elemento de la realidad por medio de un elemento o un componente imaginario. Tenemos el ejemplo que se encuentra en la tercera carta de Natanael a Lotario. A lo que Natanael respondía: oh, mujer celestial, divina criatura, luz que se nos promete en la otra vida, alma profunda donde todo mi ser se mira, y cosas parecidas. La historia. ¿Se parece a la realidad? El protagonista sufre un trauma que le queda guardado en su mente para siempre, y es la muerte de su padre. Él vive con ese temor y ese miedo hasta la adultez, lo que provoca muchos incidentes en su vida, como lo es enamorarse de un autómata, una dama superficial tipo robot. Es extraña. Natanael se enamora de un autómata, una muñeca llamada Olimpia, que imitaba movimientos humanos, una muñeca que hace que Natanael alucine y piense que es real, confundiéndose así a tal punto que cuando ve a Clara, su prometida, él piensa que ella es la autómata, cosas sobrenaturales que no se ven en la realidad. La literariedad del discurso. El extrañamiento. El autor tiene una manera muy sutil e ingeniosa al presentar la historia, ya que es muy interesante y cualquier niño o adulto se puede identificar con la primera parte de la historia, en donde un niño queda traumado para toda su vida gracias a la muerte de su padre o de sus padres en una realidad. El autor logra provocar lástima, miedo, terror y asombro al lector cuando empieza a narrar la terrible historia de Natanael, mezclando lo fantástico con lo ficticio y a la vez una chispa de la realidad. La deshabituación. Al principio de la historia, lo narrado parece creíble, gracias a que en la realidad, los niños son muy curiosos y andan tras sus padres para verificar cada suceso
que hacen o dicen, ya que están en un proceso de aprendizaje. Esto fue lo que pasó con Natanael. Su curiosidad de saber quién visitaba a su padre y de qué hacían lo llevó a la locura y también a la muerte. Análisis extrínseco, identificación y contextualización del autor. E.T.A. Hoffmann fue un escritor, jurista, dibujante y caricaturista, pintor, cantante y compositor musical prusiano, que participó activamente en el movimiento romántico de la literatura alemana. Su nombre de nacimiento es Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Nació el 24 de enero de 1776 y falleció el 25 de junio de 1822, de nacionalidad prusiana. Hoffmann era un magnífico músico, admirado por Beethoven y otros. Sus creaciones literarias inspiraron muchas piezas musicales de otros autores. Algunas de las más famosas son, indudablemente, los cuentos fantásticos en los que Handke Offenbach fundó su ópera Los cuentos de Hoffmann, donde sitúa a E.T.A. Hoffmann como el protagonista de las historias Der Sandmann, La noche de San Silvestre, El puchero de oro y El violín de Cremona. Hoffmann, a lo largo de sus historias, amalgama lo desconocido con lo previsible para generar la sensación más aproximada al terror o al miedo que todo humano presenta en su interior. Para Hoffmann, el mal no necesariamente tiene que reflejarse con asesinatos, sangres o seres monstruosos. Lo siniestro o terrorífico se nutre de miedos y fantasías del ser humano. En El hombre de arena, lo siniestro o malévolo se vislumbra cuando lo cotidiano, familiar o doméstico se torna siniestro, en donde un sonido se vuelve sobrenatural cuando se le atribuyen otras interpretaciones. ¿Cómo se ubica la obra leída entre las otras obras del autor? Los cuentos de Hoffmann se destacan, en cierto modo, por su atemporalidad. El cuento más popular del escritor es El hombre de arena. El relato se encuentra encuadrado dentro del romanticismo alemán. Está basado en el personaje bondadoso llamado Der Sandmann, en el que se dice que este lanza arena a los ojos de los niños para que se queden dormidos, aunque en este relato se le da una visión macabra y terrorífica. La literatura alemana del siglo XIX se ha conocido principalmente por su aspecto gótico, que cultiva el terror y el suspenso, además del valor de la razón y las ciencias características de la época. Debido a esto, El hombre de arena de Hoffmann recibió el nombre de romanticismo negro, en el cual este representa varios aspectos relativos a la vida humana, siendo este cuento uno de los más representativos y conocidos de Hoffmann. ¿Con qué escuelas o movimientos se vincula el autor? La fama de E.T.A. Hoffmann se debe más a su obra como escritor que a sus composiciones musicales, y como tal ejerció un influjo sensible en grandes autores como Edgar Allan Poe, Philippe Geicher e incluso Kafka. Sus obras de ficción, de horror y de suspenso que combinan lo grotesco y lo sobrenatural con un poderoso realismo psicológico se encuentran entre las mejores y más influyentes del movimiento romántico. Hoffmann no se limita a la estructura clásica de relatos. El escritor ideal de Hoffmann debía ser un innovador. Por ello, su obra se caracterizó siempre por los finales abiertos, los cambios de persona en la narración, el diálogo con el lector y el elemento fantástico como elemento perturbador de la cotidianidad, perteneciendo así al romanticismo alemán. Conclusiones de estudio. El hombre de arena es el relato más representativo del máximo autor del género del romanticismo negro. El cuento, el romanticismo, reafirma el arte de su autonomía, su razón de ser, la creación de sus propios mundos. El elemento fantástico se interrumpe en el relato a partir de la función del horror y la locura, del amor y del engaño. Hoffmann
se caracterizó por usar en la mayoría de sus cuentos la ficción con lo realista. Muchas gracias por su atención.